Últimamente he estado trabajando con metodologías sociales en diversas comunidades, ya sean comunidades tradicionales o espacios rurales o urbanos. En general, los impactos de la crisis del coronavirus son terribles. Además de la gran tragedia sanitaria que estamos viviendo en Brasil, tendremos que enfrentar grandes dificultades económicas durante muchos años. En este sentido, las poblaciones más vulnerables con las que trabajamos serán aquellas que seguirán siendo afectadas durante y después de la pandemia. No puedo evitar criticar fuertemente al gobierno brasileño, que no fue lo suficientemente capaz de manejar la pandemia de manera razonable. No invierte satisfactoriamente en ciencia y educación, y creo que el mayor impacto tiene que ver con la economía. Tenemos más de 100.000 muertos y más de 12 millones de desocupados. Quiero decir que en verdad este sí es un momento muy difícil, políticamente, económicamente, socialmente. Y todo eso tiene que ver con los derechos humanos.